femenino fundamental del progresismo europeo español, que hace que quienes defienden más, respetando aquí a los caballeros, los derechos humanos, la democracia y la posibilidad de la paz en Colombia, son en un equipo formidable de mujeres que ya quisiéramos poner al frente de la política colombiana, pero que en Europa pues, nos abren esta posibilidad de comunicar, de expresarnos, de discutir algunos temas que tienen que ver con un lugar ajeno y lejano a Bruselas, pero que tiene que ver finalmente con el mismo mundo y la misma especie que todos vivimos, con la vida en el planeta. Colombia no es una democracia. En general, estos espacios son también espacios de conflicto entre la diplomacia estatal colombiana y sus fuerzas alternativas. Quizás la ausencia de un diálogo interno hace que las posiciones tengan que expresarse de manera un tanto conflictiva fuera del espacio interno de Colombia. La embajada aquí tendrá ya sus personas para discutir estos temas. En general hay un fuerte lobby del gobierno colombiano desde hace décadas en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas. Alguno de sus insignes representantes era precisamente un embajador paramilitar, el señor Carlos Arturo Marulanda, que conocimos con Paulito Freire, que muestra a qué grado llegó la penetración del narcotráfico y de la violencia misma en su forma paramilitar dentro del Estado, que hasta el representante de la nación colombiana ante la Unión Europea era ni más ni menos un jefe paramilitar, auspiciador de negocios como todos ellos, desde el banano, constructor de relaciones públicas, de promoviendo socialistas y gente de derecha y de izquierda, etcétera, con una sola intención: en el Parlamento Europeo no hubiera investigaciones sobre lo que pasaba en Colombia. Y lo que pasaba en Colombia era dantesco. Precisamente en esa misma época, año 1995-1996, es cuando se presenta el mayor volumen de genocidio, de masacres, de muerte sistemática de colombianos a lo largo y ancho del país. Mientras se producía un genocidio en Colombia, el representante colombiano lograba silenciar, en cierta forma, el Parlamento Europeo, siendo este representante colombiano un representante genuino del paramilitarismo. Esos años han pasado, pero hoy ese hecho, que podríamos llamar anecdótico, muestra que en realidad Colombia no es una democracia. Una democracia no tiene genocidios. Una democracia no tiene la muerte sistemática de líderes que, dependiendo de la fecha con que empieza a contarse, pueden sumar decenas de miles de personas. Los últimos 2 años, cuando creíamos que alcanzábamos la paz por primera vez, ya van 500. Esa muerte sistemática de personas en Colombia alcanza, según unas cuentas hechas por el Centro de Memoria, a 200.000. 60.000 además están desaparecidas. Si se compara con la dictadura chilena, son 6 veces más grandes las cifras de muerte y de desaparición en Colombia que respecto a la dictadura de Pinochet. Y entonces, ¿cómo se puede llamar a un país así una democracia? Es una contradicción en los términos. En realidad, lo que ha existido en Colombia es una ausencia real de democracia, una ausencia real de libertades, una ausencia real de garantías en una sociedad que se ha acostumbrado, porque en la realidad con el paso de las décadas se vuelve normal, se vuelve costumbre la muerte y se vuelve costumbre la falta de democracia. Una sociedad que es la 4ª sociedad más desigual del planeta Tierra, donde las distancias entre los que más tienen y los que menos tienen, medidas por el coeficiente Gini,
es muchísimo más grande que cualquier otro lugar del planeta Tierra, sea más pobre o sea más rico que Colombia, excepto 4 o 5 países, 2 de ellos incluso situados en América Latina. Esa desigualdad social muestra, porque no es un asunto de coyuntura, no es por un problema de caída de la tasa de cambio o por un estrangulamiento de las importaciones o del boom exportador, como sucede en algunos países, sino que en este caso es una desigualdad social estructural, permanente, creciente incluso. Ocurre en una sociedad que no puede construirse como nación. Para poder producir una desigualdad de ese tamaño, inusual, incluso dentro del capitalismo mundial, inusual en Estados Unidos, inusual en Europa, una desigualdad así solo se puede construir a partir de una exclusión abrupta de la mayor parte de la sociedad, de la riqueza, de las formas de producir, de las formas de distribución de esa riqueza, de las formas de consumo de esa riqueza. Una exclusión que, igual que económica, necesariamente tiene que ser política. Y al existir una exclusión política, pues se anula la palabra democracia. Quizás como en toda América Latina, Colombia construyó una república, sí, hace 200 años, luchando aquí contra España, pero no construyó una democracia. Del discurso republicano de aquel entonces, revolucionario en su momento, nosotros cogimos las formas de gobernanza republicana, pero no recogimos el alma de la república, y el alma de la república era la democracia, la posibilidad de dejar que el pueblo fuese soberano y tomara las decisiones sobre su territorio, sobre su país. Eso no ocurrió en general ni en América Latina ni en Colombia. Construimos un cascarón democrático con un contenido antidemocrático, fundamentalmente en las estructuras económicas. Dejamos viva la esclavitud y dejamos vivo el feudalismo que heredamos de la colonia y de la conquista. Y a diferencia de muchas naciones latinoamericanas que pudieron, a través de los 2 siglos que han pasado, destruir esclavitud y destruir feudalismo, nosotros en nuestro periplo histórico no lo logramos. Alguien dirá, pero en Colombia no hay esclavitud. Y yo les diría que las condiciones en que vive el pueblo negro, traído a la fuerza desde África hace 500 años, siguen siendo casi las mismas condiciones sociales, económicas y políticas que tenía el pueblo negro cuando lo trajeron como un pueblo esclavo. Por eso, en las cifras frías de la violación de derechos humanos, del desplazamiento, de la muerte de líderes, el porcentaje que allí tienen las minorías étnicas, indígenas o afros, es mayúsculo. Allí ya no son minoría, allí son mayoría en la muerte, en la exclusión. No quiero hacer esta conferencia sobre una especie de queja de lo que sucede en Colombia, porque la responsabilidad de cambiar a Colombia es de los colombianos y las colombianas, sino mostrar un panorama. No es cierto que Colombia sea una democracia. Uno, hay que construir una democracia en Colombia. Dos, la mayor crisis humanitaria que se vive en América se vive en Colombia. Mientras la agenda política y el poder mundial trata de construir una visión de crisis en lugares diferentes a la geografía colombiana, lo cierto hoy es que, independientemente de las situaciones que van viviendo los diversos países latinoamericanos, la mayor crisis humanitaria de América, y similar a las crisis humanitarias que hoy vemos en el Medio Oriente, se sitúan en Colombia. Colombia tiene la mayor crisis humanitaria de América. Eso se refleja en millones de desplazados internos que hoy hacen que muchísimas ciudades de Colombia tengan la mayor parte de su población convertida en víctimas de la violencia. Eso hace que
millones de colombianos hayan abandonado el país como parte del éxodo en los tiempos del cambio climático. A propósito, eso hace que las cifras de muerte y de desaparición sean tan enormes, incluso si las comparamos a dictaduras tan violentas como la de Pinochet. Esa crisis humanitaria hay que resolverla si queremos construir una democracia. Si nos ponemos en el camino de las soluciones, no solamente de las quejas, lo cierto es que Colombia solo puede superar su crisis humanitaria y su ausencia de libertades y garantías si construye la paz. Es la violencia lo que ha construido la desigualdad y la antidemocracia. Y es la paz lo que puede construir la equidad, la justicia y por tanto la democracia. Es la paz lo que nos puede ayudar a construirnos como una nación. Una nación no se impone, otra nación no puede imponer la construcción de una nación. Una nación se construye por el pacto, decía Rousseau hace 200 años, el pacto de sus conciudadanos y conciudadanas. Rousseau no hablaba de las mujeres. Son luchas posteriores las que han puesto en el tema la equidad de género, etc. Pero es un pacto de la sociedad la base de una nación. Cuando la sociedad está desgarrada por la violencia, cuando la sociedad está conformada en muchas regiones por mayorías de víctimas de la violencia, de haber vivido el terror en su propia carne, de ver seres queridos morir, ser descuartizados o desaparecer, en esas regiones que no son propiamente las que rodean el Capitolio Nacional, el Congreso de la República, el Palacio del Presidente, que no es propiamente en el gran centro moderno de Colombia, sino que es en las regiones más apartadas, ahí donde se ha sufrido la violencia permanentemente. En esas regiones la sociedad está absolutamente desgarrada, desarraigada, si hablamos del desplazamiento, martirizada incluso por los deseos de la venganza. La historia de la violencia en Colombia no es solamente una historia de la exclusión social y política, sino que también es una historia de los ciclos permanentes que se perpetúan por la venganza. García Márquez decía en un libro, a veces los colombianos nos matamos por orgullo, no, nos matamos por venganza, pero la venganza es heredera de violencias anteriores en ciclos que se van volviendo permanentes y que tenemos que cortar. La paz es, por tanto, si se quieren cortar los ciclos de la venganza, un proceso de reconciliación. Acabar el desarraigo, acabar el desgarramiento, acabar la fractura social que produce la violencia implica reconciliarse. Y la reconciliación tiene ejemplos en el mundo. Europa es una sociedad reconciliada a pesar de sus problemas contemporáneos, después de matarse por millones. 50 millones son las cuentas de la Segunda Guerra Mundial. 50 millones. Después de ese episodio de la barbarie que surge a partir del 33, Europa ha construido esto donde estamos, una institucionalidad con todas las críticas que se puedan hacer de la integración, es decir, de la reconciliación europea. Hay un ejemplo aquí de reconciliación, de cómo a partir de la violencia se puede lograr superar la violencia a partir de una reconciliación. La historia de los Estados Unidos nos enseñaría algo similar después de la guerra de secesión. Una sociedad que a pesar de su fractura étnica logra reconciliarse y busca la reconciliación entre ella misma. Sin ella, Estados Unidos no sería el poder que hoy es. Y otros ejemplos se podrían mostrar en el mundo. La reconciliación es un dato histórico, es un proceso de la historia. Es posible construirlo entre los seres humanos. Sudáfrica es un ejemplo reciente de reconciliación construida sobre la base de la verdad.
Quizás eso no lo encontramos exactamente en España. Quizás el Tribunal de Nuremberg del 48 no logra descubrir los hechos que llevaron a Europa hacia casi la extinción como sociedad a partir de sus propias fuerzas violentas. Pero Sudáfrica muestra un ejemplo que nosotros los colombianos quisimos seguir. El ejemplo que la reconciliación es posible si existe la verdad. Y eso es lo que hoy se expresa como el proceso de paz de Colombia. El proceso de paz de Colombia lo he criticado como un proceso de paz pequeño. Yo hablaba de la paz pequeña y de la paz grande. Eso fue una discusión interna en Colombia. La paz pequeña era la discusión técnica sobre cómo un cuerpo guerrillero se vuelve un cuerpo político, cómo técnicamente se desmoviliza, cómo deja las armas, a quién le entrega las armas, cómo son los procedimientos jurídicos que permiten que un rebelde, por tanto delincuente ante el Estado, pueda convertirse en un senador de la República, etc. La paz pequeña podría versar sobre qué fondos se podían aplicar en qué territorios y quiénes manejarían esos fondos en esos territorios. Pero la paz grande tenía que ver no con cómo la guerrilla transita hacia la sociedad civil, sino cómo la sociedad civil, la sociedad en general, logra pactar las reformas que necesita para convivir en paz. Concepto que arrojamos, digamos, en la discusión en el gobierno de Santos. A Santos le criticábamos que no tenía la audacia suficiente para abordar las tareas de la paz grande y que el peligro de hacer una paz pequeña podía consistir en que generaba automáticamente una nueva violencia. El no asumir la paz grande podía hacer de la paz pequeña una paz, un acuerdo más de las decenas de acuerdos militares y políticos que en la historia republicana de Colombia han sucedido, que siempre son seguidos de una nueva guerra. 2 siglos de guerras, 40 y pico, dicen los historiadores. Cada guerra era seguida por una nueva guerra y cada guerra era terminada por algún tipo de pacto político entre élites. ¿Hasta qué punto la paz en Colombia era un nuevo pacto entre élites? Era nuestra discusión. ¿Hasta qué punto se había excluido a la sociedad de hacer las reformas para la sociedad indispensables para una convivencia permanente? Y eso nos iba a generar una nueva violencia. El plebiscito que propuso Santos quizás demostró la pequeñez de la paz, porque la sociedad no sentía que era su paz. La sociedad lo que sintió era que eran unas reformas para los guerrilleros y no unas reformas para la sociedad. Y por eso se perdió. La audacia que faltó para hacer la paz grande. Sin embargo, en esa paz pequeña, que podía incubar una nueva violencia, habían unos elementos que eran importantes para la sociedad, no solamente para los guerrilleros. Esos elementos que eran importantes para la sociedad quizás son 2. Me puedo equivocar un tanto en mi evaluación de lo que acaba de pasar. Una era la discusión del problema de la tierra. La tierra como un instrumento de poder, tal como la tenía, como lo sentía, como lo construyó el mundo feudal europeo, español en este caso. En Colombia la tierra sigue siendo un símbolo de poder. No la tierra para producir, típica del capitalismo. La naturaleza que se transforma para construir mercancías y producir mercancías, es como el capitalismo ve la tierra, sino la tierra como un símbolo en sí mismo de poder. Entre más tierra tengas, más poder tienes, que es propio no del capitalismo, sino de la premodernidad feudal y que heredamos en Colombia de la colonia. El problema de la tierra no se ha resuelto en Colombia.
El 1% de los propietarios hoy tienen el 50, el 60% de las tierras fértiles del país, sin producirlas, sin que sean espacios de producción ni de mercantiles, simplemente por tenerlas. El problema se agravó en los últimos 40 años, en vez de solucionarse, se agravó básicamente por la entrada de los dineros del narcotráfico y el crecimiento del narcotráfico en Colombia. Por la salida de Noriega, el narcotráfico colombiano dejó de lavar sus activos en el sistema financiero internacional vía Panamá y comenzó a lavar sus activos en la tierra, en la posesión de la tierra. Eso aumentó aún mayor, hizo un aumento mayor de la concentración de la tierra, pavorosa. No se ve en el mundo eso. Pero además le agregó un actor de la violencia nuevo. Necesitaban ejércitos armados para cuidar esas tierras, para cuidar esas posesiones y para cuidar las rutas de exportación de la cocaína. Apareció el actor que llamamos, mal llamados, los paramilitares. Yo digo mal llamados porque paramilitares al lado de los militares, un término usado desde el punto de vista de la guerra. Pero los paramilitares colombianos no son organismos militares al lado de los militares institucionales, sino que son organismos militares armados, ilegales obviamente, al lado de los políticos. Y mi debate en el Congreso de la República durante 10 años demostró con nombres propios, región por región, que realmente lo que teníamos era unos ejércitos privados del narcotráfico que le obedecían órdenes a senadores de la República, que se sentaban al lado mío y que yo mencioné con nombre propio. Al punto llegó esa investigación que el 35% del Senado de la República en la época de Uribe fue puesta presa por la Corte Suprema de Justicia. No sé qué tanto se conozca en el mundo de ese hecho, pero creo que es muy difícil encontrar un parlamento sobre el cual el 35% de sus miembros tenga que ir a prisión porque no solamente se ligó al narcotráfico, sino que aprovechó los ejércitos privados del narcotráfico para controlar y dominar por la vía del terror y de la muerte el voto ciudadano. ¿Cómo se puede llamar a eso una democracia? Si la base de la democracia es que el voto sea libre. Si el voto no es libre, si es conducido por las fuerzas de las armas o por la fuerza del miedo a ser asesinado o por el control que ya ejerce un grupo armado ilegal sobre las urnas, y así se eligen senadores y no uno o dos, sino el 35% del Senado de la República, es decir, el núcleo suficiente para determinar la ley. Y entonces tenemos un país donde la ley la hace el narcotráfico. ¿Cómo le podemos llamar a eso una democracia? ¿Cómo no iba a producir desde el poder un genocidio? Si es que precisamente el genocidio solo es posible cuando el grupo armado que quiere hacer el genocidio tiene el poder político. Hay dos tipos de criminales: el criminal sin el poder y el criminal con el poder. Cuando el criminal tiene el poder, produce el genocidio. En Colombia, los criminales han tenido el poder. En Colombia, el narcotráfico tiene poder político, poder militar, poder armado, poder real. La Constitución de Colombia que nosotros hicimos como mayoría en el año 91, del M19, es altamente progresista. Cualquiera que haga un estudio comparativo entre la Constitución de Colombia y muchas constituciones europeas encontrará más avanzada la Constitución colombiana. Pero la Constitución de Colombia no se aplica en el territorio nacional. En el territorio nacional hay regímenes de facto que son dictaduras totalitarias de la mafia, ligadas al poder político. ¿Por qué en Colombia no se ha podido destruir las rutas del narcotráfico y la exportación de cocaína y seguimos siendo el primer lugar en la exportación de cocaína? Porque la mafia tiene el poder.
Claro, no todo el poder. El Estado se fragmenta, la sociedad se fragmenta, sectores del Estado resisten, sectores de la sociedad resisten. Pero ese es el verdadero conflicto que ha llevado a 200.000 colombianos a morir y a 60.000 a desaparecer. Y es sobre ese tipo de conflicto en donde tiene que actuar la paz. ¿Cómo se combate el narcotráfico en Colombia si no es incluyendo la juventud popular de Colombia a la educación superior, a la sociedad? ¿Cómo se combate el narcotráfico en Colombia si no es incluyendo el campesinado de Colombia a la prosperidad? Como muchos campesinados del mundo lo han logrado. Eso se llama reforma agraria, eso se llama distribución equitativa de la tierra fértil, que es la que puede producir riqueza en el campo. ¿Cómo se puede combatir el narcotráfico si la sociedad colombiana no pasa a ser una sociedad del conocimiento? Y en donde el héroe de cualquier territorio o municipio sea el profesor, la profesora, y no el traqueto, como decimos nosotros, que hoy es el héroe en muchas regiones de Colombia. Sus representantes políticos, los representantes del traquetismo, terminan siendo los líderes más queridos desde el punto de vista político de la sociedad colombiana, porque se han transformado incluso los valores culturales a partir de 40 años de vivir bajo poderes mafiosos dentro de la sociedad colombiana. Pues estos temas no los tocó a fondo el proceso de paz con las FARC, pero dejó dos elementos que sí tienen que ver con esto que yo llamo el almendrón de la violencia en Colombia: el tema de la tierra y el tema de la verdad. Tierra y verdad. Quizás algunos comandantes de la FARC no previeron la importancia de estos temas. Quizás muchos de los funcionarios del gobierno de Santos no entrevieron lo que podría producir colocar como eje de un proceso de paz el tema de la tierra y el tema de la verdad. Pues el tema de la tierra y el tema de la verdad es lo que está haciendo y causa hoy el hundimiento del acuerdo de paz. El gobierno de Duque, con el cual competimos, Duque es una persona débil desde el punto de vista individual, digamos, por su concepción de la política, sus conocimientos, etc. Es una persona que hace un año más o menos no conocía sino el 1% de la sociedad colombiana, no era un líder, no era un dirigente hecho a través del fragor de las luchas políticas en Colombia. Es apenas un senador que llega a ser senador solo por designio de Uribe, que es el representante de los grupos propietarios de la tierra en Colombia, improductiva. Y es a partir de ahí que logra su primer, digamos, ascenso, no solamente al Senado, sino en la misma campaña presidencial. Y un tanto el miedo de la sociedad colombiana a apostarle a un cambio en mi candidatura, la de la Colombia Humana, lleva a la configuración de una mayoría que al cabo de 2 meses ya no está. Al cabo de 2 meses, Duque tiene una favorabilidad del 30%. Es decir, se desploma rápidamente ante la opinión pública. Se junta, se evidencia la debilidad de un gobierno, lo cual es altamente peligroso en realidad para la paz, porque esa debilidad la va llenando el presidente Duque transfiriendo poderes a la extrema derecha colombiana, al núcleo más duro del uribismo en Colombia. Y la primera condición que pone ese uribismo duro dentro del gobierno de Duque es destruir el proceso de paz. Ellos le llamaron hacerlo trizas. Pero eso tiene una razón, una lógica que hay que entender. Quieren destruir el proceso de paz no porque no quieran a las FARC, de hecho en algunas regiones hicieron una alianza electoral. No porque el anticomunismo ha llegado a tal punto que no les permite estar juntos en un parlamento con gente que ha sido comunista. No, es porque no quieren la verdad.
No, lo que no quieren no es raspar, lo que no quieren es la verdad. Es ese procedimiento por medio del cual la Justicia Especial para la Paz, un tribunal judicial creado por los acuerdos de paz, hoy parte de nuestra Constitución, que imita el modelo sudafricano de confesiones y beneficios jurídicos. Lo que importa es la verdad, dice el querer de esa ley, de esa transformación institucional. Ese tribunal, al lograr que miles de integrantes del ejército, de la guerrilla, del paramilitarismo, confiesen con las ganas de recibir un beneficio jurídico, y la sociedad colombiana ha dicho, o parte de la sociedad colombiana ha dicho, pues lo que nos interesa es la verdad, no que se pudran en la cárcel. Esa verdad tiene en su interior una realidad que nosotros ya conocemos, pero que la oligarquía colombiana no quiere que se conozca. La fuerte articulación entre poder político, narcotráfico y genocidio. El hecho que los causantes mayores de crímenes contra la humanidad en Colombia en las últimas décadas no están en los campos de batalla, sino que están en las oficinas del Congreso de la República, de los ministerios y la Presidencia de la República. No es una verdad que no quieren que se conozcan por un motivo de vergüenza, como los nazis podrían estar o pensar en tiempos del Tribunal de Nuremberg. Es que nuestros nombres van a quedar signados por el delito de crimen contra la humanidad en la historia. Ni siquiera es eso, es algo peor. Es porque quieren seguir repitiendo el crimen. Es porque no hay otro método para concentrar, mantener la riqueza en Colombia, los grandes volúmenes en que se ha concentrado, por ser una de las sociedades más desiguales del mundo, que el ejercicio sistemático desde el poder del crimen contra la humanidad sobre la sociedad colombiana. Es que quieren repetir lo que ya hicieron en el pasado. No es solamente un problema de vergüenza, allí hay una desvergüenza, hay un cinismo. Realmente muchos de estos criminales de guerra saben que la sociedad les aplaude sus crímenes, parcialmente, no toda la sociedad, porque el discurso anticomunista, antiguerrillero ha servido, ahora es el discurso contra Maduro, ha servido para encubrir un hecho dantesco, y es amasar riquezas a partir de la sangre de los colombianos. Lo que quieren no es no pasar la vergüenza de que se sepa, sino repetir el mecanismo hacia adelante. Por eso hay 500 líderes hoy muertos. Por eso, aún sabiendo allá en Colombia que Petro está en el Parlamento Europeo y que aquí se están moviendo unas discusiones alrededor, por ejemplo, del acuerdo comercial de libre comercio entre Europa y Colombia, asesinan un indígena en su propia manifestación disparándole al corazón con un fusil del ejército. Y por eso hoy quizás mientras estamos hablando están matando a otra persona y mañana otra y otra, y el reloj de la muerte se va acelerando. Y quizás en la próxima reunión que hagamos, si estamos aquí, ya no contemos 500, sino 1500, 2000. Y la historia se repite. ¿Por qué? Porque el proceso de acumulación de riquezas en Colombia alrededor de la tierra y ahora del petróleo y del carbón se hace sobre la base de la violencia, sobre la propia sociedad. Es un proceso de despojo, no de producción. Y es aquí donde el proceso de paz empieza a hacer algo, empieza a destruirse, y es aquí donde necesitamos apoyos. No es suficiente el que 8 millones de colombianos hayan votado en las urnas por otra perspectiva, creyendo en otro tipo de programa político, de agenda política, de alguien que decía, tenemos una oportunidad gracias al cambio climático precisamente de superar una economía extractivista basada en sacar petróleo y carbón. En la mina más grande de carbón del mundo a cielo abierto, la Guajira, que utiliza la escasa agua que existe en la Guajira
para sacar carbón, porque es un desierto, han muerto 4.700 niños de hambre. Hambre, desnutrición asociada a la mala calidad del agua y a su ausencia. 4.700 niños y niñas. Aquí se discute Venezuela. Muéstrenme una estadística similar. En solo un departamento, conducidos a la muerte niños, bebés, simplemente porque se priorizó el uso del agua para sacar carbón que es consumido en Europa, en Irlanda y en otras partes de Europa. Eso es lo que vamos a sostener como la posibilidad de una paz. O la agenda de la paz nos obliga realmente a cambiar una serie de estructuras y de maneras de entender la riqueza. Claro que todos los colombianos y colombianas somos descendientes de campesinos, la mayoría. Somos hijos de labriegos, de trabajadores de la tierra, de gente que se acostumbró al mundo del trabajo. ¿Por qué el colombiano trabaja en cualquier parte del mundo? Porque hace parte de una cultura laboriosa, ligada a la tierra. Claro que todos los colombianos y colombianas, al ser hijos de campesinos, quisiéramos un país donde lo prioritario fuera el agua y la producción de alimentos, donde quisiéramos construir una industria sobre la base de la producción agraria, sobre lo que decíamos en la campaña electoral, y esa nueva industria tendría que estar acompasada a las condiciones reales, materiales, objetivas de reproducción de la vida en el mundo. Por tanto, no podría estar ligada al carbón, no podría estar ligada al petróleo, al fósil, tendría que estar ligada al conocimiento. ¿Por qué América Latina no puede abordar, como lo hizo Corea, como lo hizo Taiwán o Vietnam, las posibilidades de construir una sociedad del conocimiento de tal manera que su riqueza sea producida por el cerebro y no por lo que está en el subsuelo? Ese mundo de sociedad del conocimiento obligatoriamente nos lleva a pensar en una juventud que sea incluida en la educación superior. Nos lleva a sistemas de educación generalizados, vueltos derechos, de educación pública. Nos lleva a pensar la economía como la producción y no como la extracción. Nos lleva a cuidar la biosfera. Nos lleva a pensar que Colombia puede ser sinónimo de vida, porque no solamente somos la cuarta sociedad más desigual del mundo, somos la segunda potencia mundial en biodiversidad. Debe ser un espectáculo vivir en mundos relativamente pobres en diversidad natural y de llegar de pronto y abrir y ver las montañas y los valles y los mares de una esplendorosa diversidad natural que dotó a Colombia y su entorno de ese poder. Biodiversidad que solo es aprovechable si conocemos, si nos volvemos científicos, si usamos el cerebro, si nuestra sociedad puede llegar a los máximos niveles de educación. No necesitamos ayudas extranjeras para ello, necesitamos otro tipo de voluntad, otra manera de entender la riqueza, porque esa riqueza podría ser compartida. La educación, a diferencia de la tierra, no tiene límite. No porque otra persona tenga más educación, otra deja de tenerlo, en cambio sí la tierra. Claro que tenemos unas posibilidades de cambio, pero estas opciones solo serían posibles si Colombia es una sociedad en paz. Y esa paz, tal como la vemos hoy, solo sería posible si nos reconciliamos. Y esa reconciliación solo es posible, tal como lo vemos hoy, si hay verdad. Y la verdad contiene unos instrumentos concretos. La justicia especial para la paz. Si el presidente Duque objeta, no 6 artículos de 180, sino los 6 artículos pilares para que la justicia pueda llegar a obtener verdad, el presidente Duque está atacando el centro de la posibilidad de la reconciliación en Colombia. Y solo hay un motivo para ello, y es que las fuerzas que lo aconsejan lo que quieren es repetir el crimen, es decir, mantenernos
en la ignorancia, en la extracción rápida de una riqueza venenosa que es la que hoy mata a la humanidad, controlar militarmente el territorio para poder despojar a Colombia y a los colombianos de su riqueza. En ese viacrucis estamos hoy. ¿Qué demandamos de Europa? Que se sepa que Colombia es el principal problema humanitario de América. Que Colombia es. Que se priorice en la agenda internacional Colombia. En América, en el caso. Que sepamos que la resolución de esa crisis humanitaria pasa por la sociedad colombiana, sí. Pero pasa también por la paz. Que Europa sea una aliada de la paz y no del despojo. Que se utilicen los instrumentos que se tienen, comisiones parlamentarias, audiencias públicas, cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio, discusión en Bélgica incluso sobre el TLC entre Europa y Colombia, discusiones políticas, diálogos que incluso pudieran llevar a un consenso político europeo alrededor de la defensa de la paz en Colombia. Que a pesar de que no tengamos un gobierno aliado, la debilidad del Duque podría llevar, no como ahora, a entregar el gobierno a los grupos más extremistas de la derecha colombiana, sino a posibilitar los caminos de la paz. Duque puede variar. Lo deseable para Colombia es que Duque variara su conducta política y pudiera abrazar y entregarle a los colombianos su esperanza mayor, salir definitivamente de la guerra. Europa podría ayudar en eso. Europa podría ayudar si América Latina se vuelve otra vez importante para Europa. ¿En qué grado América Latina podría volverse importante para Europa? En el grado de la vida, no de los negocios. No en los territorios que tienen petróleo y entonces hay que obtener el petróleo de esos territorios, sino en los territorios que tienen vida y que entonces pueden ser fundamentales para la vida de todo el planeta. América Latina es importante porque tiene la selva amazónica, porque tiene el oxígeno del planeta, porque tiene el agua, porque tiene la diversidad natural que podría permitir que una sociedad que quiera vivir, una humanidad que quiera vivir, seguir viviendo en la Tierra, tenga otra oportunidad después de los tiempos de la barbarie y del cambio climático. Por eso las fuerzas progresistas hoy tienen que ligarse a la vida, mientras las fuerzas mortales se ligan exclusivamente al negocio rápido. Las fuerzas progresistas tienen que construir una política de la vida. Y en una política de la vida, la segunda potencia mundial en biodiversidad tiene una importancia. Y esa importancia se puede magnificar, volver realidad, solo si estamos en paz. Bueno, le dejo aquí, no sé, el tiempo. Gracias.